Hola a todos, acá estamos nuevamente en Hablando de Cine, con estrenos y algo con que hablar, algo muy interesante porque personalmente hay no un odio, sino algo que siempre he estado en desacuerdo con el universo de Marvel y sus narrativas. En este caso, vamos a hablar de la última película de Marvel, Thunderbolts, y no vamos a hablar con cualquier persona. Vamos a hablar con André Didi Tom. Él es psicoterapeuta, es periodista, se desempeña como editor de cine y televisión en la revista Rolling Stone, es docente de la Universidad Javeriana, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la Escuela Nacional de Cine y La Puerta Abierta. O sea, los créditos de Andrés son bastantes y personalmente para mí es el mejor crítico que tiene este país. André, bienvenido aquí a Un Minuto Radio, aquí en Hablando de Cine. Daniel, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí hablando de dos cosas que me fascinan, cine y superhéroes. No tenemos héroes confiables y aún así necesitamos protección. Les presento al Invencible, más fuerte que todos los Vengadores unidos, y pronto lo conocerán como el héroe más poderoso. ¿Por qué un dios seguiría órdenes de cualquier otra persona? Tal vez debo enseñarte de lo que soy capaz. Sentry perdió la cabeza y es muy peligroso. Los Vengadores se han ido. Creo que nadie nos va a venir a salvar. Nosotros podemos ser los que siguen. ¿Qué? ¿Nosotros? Sí, ustedes. ¿Qué? ¿Están muy ocupados? Adoro a este. Exactamente, por eso es que te convocamos acá y gracias por estar aquí en Un Minuto Radio para hablar de esta película que venía con un desgaste de un público hacia Marvel, con un desgaste gigante hacia los superhéroes, en la repetición de siempre la misma línea narrativa y siempre he criticado, hemos tenido la oportunidad de hablar ya fuera de esta pantalla, que Marvel siento que también ha dañado mucho las narrativas, dándole tanta continuidad con tantas películas, en este caso más de 36 películas ya en este universo, iniciando esta quinta fase. Pero antes de entrar en el tema central que es Thunderbolts, ¿qué tal esa narrativa de Marvel para el cine? ¿Sí le ha hecho tanto daño como yo creo que le ha hecho? Yo no sé si daño. Vamos por partes. Tú hablas de una narrativa fija que se vuelve tal vez Repetitivo. recalcitrante o se vuelve reiterativa. Yo me iría más por reiterativo, pero es porque tiene que ver con algo que está en el inconsciente colectivo, citando a Jung, de la humanidad. Sin importar la cultura que nosotros analicemos, pasada, presente y por qué no futura, siempre está la figura del héroe como una figura ya sea de la realidad o de la ficción que ayuda desinteresadamente a un otro. Eh, esa figura está enclavada en nosotros y nosotros o soñamos con un héroe que nos defienda en este mundo injusto, en este mundo corrupto, o soñamos con ser una de esas personas que ayude a los demás. Por eso es que personajes como Superman o Batman, que se crearon en el 38 o 39, siguen siendo vigentes y extremadamente vigentes. Y por esta razón, creo yo, es que existen todas las películas y series de Marvel. Estamos hablando del arquetipo del héroe. Y es algo que no nos cansamos de ver una y otra vez. Ahora, la idea es que no nos centremos tanto en el qué, sino en el cómo. ¿Cómo vamos a contar la historia del héroe? Con mayor complejidad, con menor complejidad, con matices, con capas, con sorpresas. Porque si la contamos de la misma manera una y otra vez, pues nos cansa. La idea es cambiar de nombres, cambiar de héroes, generar diferentes conflictos, generar giros para que la cosa funcione y no se vuelva algo que nos abrume. Eso por un lado. Por otro lado, está
el problema de la lógica del cómic versus la lógica del cine. Yo soy un amante de los cómics, tanto de DC como los cómics de Marvel, y los cómics de superhéroes en específico eran cómics o son cómics que se venden por revistas y títulos. Y la idea para atraer a los lectores es que si yo estoy leyendo un cómic de Superman y aparece Batman, Batman está teniendo un conflicto en su propio título y eso me lleva a mí a comprarme el cómic de Batman para saber qué es lo que está pasando, y probablemente ahí también aparezca Superman y aparezca de pronto Linterna Verde y eso me lleva a leerme el cómic de Linterna Verde y de pronto el de la Liga de la Justicia, donde los tres están hablando de sus conflictos individuales pero también tienen un conflicto colectivo. La lectura de cómics es tremendamente compleja porque implica leer muchos títulos para entender cómo funciona un universo. Y cuando Marvel Comics fue comprada por Disney y se decidió empezar a explotar estos personajes desde el cine y luego desde la televisión, se pensó en utilizar la misma lógica del cómic para contar estas historias a nivel audiovisual. Antes existieron películas de superhéroes como Superman the Movie con Christopher Reeve o Batman de Tim Burton, pero eran historias separadas. Tú ves Superman y ves Batman y no tienes que ver una o ver la otra para poder entender lo que sucede. Con los cómics, desde hace mucho tiempo, la cosa no es así. Entonces, cuando se habla del MCU o se habla del DCU, se habla de películas y series que están interconectadas y donde lo que sucede en una película influye en la otra, lo que sucede en una serie influye en una película. Y digamos que la cosa funcionó con los lectores de cómics y funcionó también con gente que no leía cómics y que quedó fascinada con esa forma de contar las historias. El problema es que si tú te pierdes una serie o te pierdes una película, probablemente quedes loco y sientas que hay cosas que no se entienden. Pero no te preocupes, Daniel. Ya Marvel anunció que va a desconectar todas las series de las películas y que las películas y las series van a ser más individuales para que no tengas que hacer la tarea de verte 36 películas y 18 series para poder entender lo que sucede en todo. Yo personalmente inicié con fuerza. ¿Qué iba a decir André? No, que con DC no hablo, porque James Gunn está tremendamente terco y él quiere seguir con esa lógica y de hecho hacerla más compleja aún. Sí, lo leí hace un par de días también. Pero bueno, eso ya es otro tema. Yo personalmente inicié con fuerza, creo que con Iron Man, la de Robert Downey Jr. Y hay que tener en cuenta que Marvel Studios inició en el 96, si no estoy mal, y es una empresa subsidiada de Disney, pero todos estos éxitos que abarcaron tanto, también estuve leyendo hace un rato que ellos fueron capaces de producir 17.000 millones de dólares a punta de las películas de la productora de Marvel. Sí. Y esto es un boom en la era cinematográfica y marcó siempre un precedente supremamente importante también en la producción de cine. Ya después comenzaron a unir personajes, comenzaron a unir historias. A mí se me hizo interesante. Lo que a mí nunca me ha gustado es, después de las 36 películas y 18 series, no poder disfrutar de un elemento audiovisual. También estar acoplado, y soy consciente de eso, al lineamiento narrativo del cómic, porque de pronto es o fue tan importante ya cambiar esa narrativa ahorita con Thunderbolts y con este nuevo lanzamiento que tiene Disney. Mira, de pronto contextualizar un poco. Disney tiene su mayor fuente de ingresos, estoy hablando de Disney Company, en los parques. Los parques es lo que más le da a Disney como compañía. En segundo lugar, las películas. Entonces, lo que sucedió fue que Marvel Comics, que era una editorial de cómics, llamémosla independiente, entró en bancarrota en los 90. Y una empresa de juguetes llamada Toy Biz la compró para salvarla, con un propósito netamente comercial, hacer juguetes de los personajes de Marvel. Lo hizo, vendió sus juguetes y Toy Biz decidió deshacerse de Marvel. Y Disney la compró. ¿Cuál es la intención de comprar Marvel por parte de Disney? La misma de comprar Lucasfilms. ¿Hacer películas? Sí, pero en un segundo lugar. Es hacer parques de atracción. Parque de Marvel, parque de Star Wars.
esa es la principal intención de la compra de Marvel. Pero sucede algo. Cuando ellos compran y dicen vamos a hacer películas, parques y luego películas, se dan cuenta que la licencia de muchos personajes está a cargo de otros estudios. Como lo que pasó con Sony con Spider-Man. Marvel, para salvarse antes de la compra de Toy Biz, hizo unos contratos donde le cedió los derechos cinematográficos de varios de sus personajes a otros estudios, como fue Spider-Man para Sony, Hulk para Universal, Namor para Paramount, Daredevil, Fantastic Four y X-Men para Fox. Entonces, por eso fue que comenzaron con Iron Man y no comenzaron con Spider-Man, porque no tenían los derechos de Spider-Man. En cambio, sí tenían de Iron Man, de Capitán América y de Thor. Estaban libres. Iron Man, para la gente que ha visto las películas de Marvel, es el superhéroe principal de Marvel. Es Superman de Marvel. Pero Iron Man siempre fue Linterna Verde. Es un personaje importante, pero no tanto como Spider-Man lo es. Spider-Man es el Superman de Marvel en los cómics. Pero en el universo de Marvel de las películas no tiene tanto peso, ¿no? No. Entonces, se hace esta película y gracias, yo creo que a la dirección de Jon Favreau y al carisma de Robert Downey Jr. y a un buen guión, la vaina funcionó. Entonces decidieron, apostémosle a Capitán América, y Capitán América sí es el Batman de Marvel, y la cosa también funcionó, y Marvel Studios, porque ahora Marvel Comics se llama Marvel Studios, se convirtió en un estudio tremendamente exitoso, con unas recaudaciones que equiparan al estudio que más plata le da o le ha dado a Disney, que es Pixar. En los personajes que André ahorita comentaba, que siempre necesitamos un héroe, eso me parece interesante porque creo que ahorita con Thunderbolts utilizaron realmente el efecto que ya estaba desgastado para darle un impulso con lo contrario. Yo te quería decir esto antes, y es, bueno, ¿la primera película del universo Marvel fue Iron Man? No, fue Hulk. Disney no lo menciona oficialmente porque Hulk fue una película de Universal. Luego se hizo The Incredible Hulk, donde cambiaron al actor Eric Bana por Edward Norton, y es una secuela. Pero como ya Disney tenía injerencia en The Incredible Hulk, Disney dice que esa fue la primera película del MCU y no la menciona como secuela, pero es una secuela. Si tú ves las dos películas, hay una continuación. Sí. Lo que pasa es que no se entiende muy bien es por el cambio de personaje. Exacto. Hulk no se puede hacer sola todavía, porque Hulk sigue siendo propiedad de Universal. Entonces hay que hacer un convenio para que la cosa se pueda hacer con Hulk en solitario. Hay un convenio con Hulk en los Avengers, pero Mark Ruffalo solito, eso tiene que negociarse como Spider-Man. Entonces ahí está. Ahora, saltémonos a los Thunderbolts. Hay una lógica que es la de los cómics, y yo como lector de cómics tengo una idea de quiénes son los personajes, y otra cosa es el universo cinematográfico, que por cuestiones de actores, de presupuesto, de realización, pues machetean, quitan cosas. Mira, te doy unos ejemplos sencillos. El traje de Spider-Man se lo fabricó no Tony Stark, sino Reed Richards, el de los Cuatro Fantásticos, en los cómics. Pero los Cuatro Fantásticos, como eran de Fox, nada que aparecen en este universo hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, sin hacerle spoilers, eso va a ser una parte importante, y ahora yo ya entiendo muy bien, porque tenía mis dudas, cómo están articulando eso, claro. A punta de, obviamente, de documentos legales, ya van a articular muchísimo mejor el universo del cómic. Te voy a contar con Thunderbolts cómo es el asunto en los cómics y cómo lo llevamos al cine. En los cómics, los Thunderbolts nacen como un título en 1997. ¿Qué pasó en 1997 en Marvel Comics? Resulta que Magneto y Xavier empezaron a crear inconscientemente un ente que se llamó Onslaught, que se convirtió en un ente tremendamente poderoso, producto de las fuerzas mentales, llamémoslas así, de estos dos personajes de los X-Men. ¿Magneto y quién más? Son de Fox. Bien, ok. Pero Magneto y quién más? Y el profesor Charles Xavier. Ok, listo. Onslaught se convierte en un ente. Y ese ente reta a los superhéroes de Marvel y los mata.
mata a todos los superhéroes, a los Cuatro Fantásticos, al Capitán América, a Daredevil, a Spider-Man, a todos los mata. Después, pues sabemos que estos superhéroes están vivos en los cómics. Nos damos cuenta que estos superhéroes no estaban muertos, sino que el hijo de Sue Richards, la esposa de Reed Richards de los Cuatro Fantásticos, que tiene un gran poder, creó un multiverso, un universo alterno, y los mandó todos ahí antes de que Onslaught los eliminara. Exacto. Entonces, por un tiempo, no había ni Avengers, ni Fantastic Four, ni Spider-Man en el universo Marvel. ¿Listo? Entonces, no había héroes para salvar el mundo, porque todos estaban en un universo de bolsillo. Entonces aparecen unos superhéroes llamados los Thunderbolts, que dicen, vamos a reemplazar a los Avengers, vamos a reemplazar a los superhéroes y vamos a defender el mundo de amenazas, porque ya no hay Capitán América, ya no hay Fantastic Four, ya no hay Spider-Man. Y ese título se convierte como en una alternativa de los Avengers porque no hay Avengers. Pero aquí, qué pena, voy a hacerlo. Fue uno de los grandes spoilers en la historia de Marvel en los cómics. Uno va leyendo Thunderbolts y se entera que el líder, que era Citizen B, un superhéroe de la Segunda Guerra Mundial que había desaparecido, no era Citizen B, era el Barón Zemo, un villano del Capitán América, que había creado los Thunderbolts para tener acceso al gobierno y a todo lo que son los secretos de Estados Unidos y dominar el mundo. En otras palabras, los Thunderbolts no eran héroes, sino eran villanos disfrazados, eran los Masters of Evil, que es un grupo de supervillanos que existen en Marvel desde hace mucho tiempo. Entonces, Hiro Chamalán, los Thunderbolts no son superhéroes, son un grupo de villanos corruptos. Después llegan los Avengers, vuelven a su universo y cogen a patadas a estos Thunderbolts. Pero pasa algo, los Thunderbolts dicen, hey, a nosotros nos gustó ser héroes, ya no queremos ser corruptos, y se van en contra del Barón Zemo y deciden volverse superhéroes. Y los Thunderbolts, hasta el día de hoy, son un equipo de superhéroes, antihéroes, llamémoslos así. Sí, antihéroes. Eran villanos reformados, como lo fue Hawkeye, que era un villano de Iron Man, eso no lo cuentan en las películas, que después de salir de la cárcel, Iron Man lo reforma. Eso pasa. Es más, la Bruja Escarlata y Quicksilver son los hijos de Magneto, eran malos, y ellos también se reforman y se vuelven miembros de los Avengers. En Marvel pasa mucho eso. Y también hay superhéroes que se vuelven corruptos. Hay un tema, discúlpame que te interrumpa, hay un tema muy, muy repetitivo y siendo bueno para mí en los cómics, y es la redención, ¿no? Yo creo que lo han intentado hacer mucho en las películas y en mi opinión eso no ha funcionado mucho. A mí me parece que sí, creo que la clave del primer éxito cinematográfico post-pandemia, que fue Spider-Man No Way Home, fue el primer gran éxito, está en las más taquilleras de la historia, cuando la gente decía que el cine estaba muerto porque pues, las salas estaban abriendo tímidamente y nadie quería ir al cine por el miedo al COVID. Tiene que ver con eso, con la rehabilitación. En esa película, Spider-Man dice, en vez de matar o de encarcelar a mis villanos, voy a tratar de que se conviertan en buenas personas. Y fíjate que lo intenta hacer. Y al final terminan los superhéroes rehabilitando y no matando a los supervillanos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con el actor, y tuvo mucho que ver también con que otros Spider-Man desde el multiverso hayan regresado también a hacer el bien. No creo que estemos dando ningún spoiler, si alguien está viendo este programa ya ha visto todo. Eso pasa, Tobey Maguire, el Spider-Man de ese otro multiverso, estamos hablando de Sony volviendo canon lo que no era canon, y Andrew Garfield están odiando a sus villanos por las cosas que les hicieron. Y Tom Holland, que no sufrió muerte de novia ni nada por el estilo, dice, no, tratemos de rehabilitar a esta gente. Y de hecho es el que trata de rehabilitar al Duende Verde de William Dafoe. Sí. Y eso es muy Dragon Ball. Eso es muy un villano que termina volviéndose aliado, un Vegeta villano. Sí. Es que los cómics son profundamente japoneses en su influencia, se me hace a mí. O al revés, porque Akira Toriyama dice que se inspiró para Dragon Ball en el Rey Mono, que es una leyenda china, pero también en Superman.
Eso es un debate interesante, está bueno ver tiempos y Es ver una vaina de influencias en las diálogo. narrativas. Bueno, pero vayamos al punto, vayamos con Thunderbolts. ¿Qué sucede con Thunderbolts? Que Thunderbolts ha tenido durante la evolución de los cómics varias encarnaciones. Los integrantes Ujú. originales ya no son los integrantes de Thunderbolts. Por una época Thunderbolts estaba conformado por Venom y por Punisher. O sea, los que no admiten en Avengers por ser un poco desmadrados. Y por tener la licencia de Sony. Venom también tiene la licencia de Sony. En cómics, estaba hablando en cómics. O sea, Ah, eso ok, sí. ok. Después se les cambió el nombre a Dark Avengers. Son los Avengers oscuros, los Avengers, Ok, una ese me secta gusta ahí. más. Pero actualmente el éxito de la película de Thunderbolts llevó rápidamente a que en los cómics se planteara utilizar la lógica del cine para cambiar a los Thunderbolts de nuevo. Y es que pasa algo que es más complejo aún, y es que el éxito de las películas modifica los cómics. Te doy un O ejemplo. sea, Harley Quinn sí, nunca existió por primera vez en los cómics. Ella nació de un dibujo animado, pero tuvo tanto éxito que apareció en los cómics de luego y se convirtió en canon. y después salió al cine. Exacto. Ok. Entonces ahora se anunció un título de Thunderbolts con estos personajes que antes no eran miembros de los Thunderbolts. Gracias a eso es lo que dice André, ahora me gusta más Thunderbolts. La verdad, a mí hace muchos años, y creo que la gente que habla conmigo y me ha leído sabe perfectamente que a mí casi no nada de Marvel me parece bueno, inclusive Deadpool la 3 me pareció una defecio terrible de película, pero Thunderbolts y Marvel se entraron en esto, y ya queda mucho más claro con André, en arriesgarse a hacer algo más, en no hacer más de lo mismo, aunque tenemos personajes secundarios de todas las películas, tenemos personajes que también tuvieron mucho spotlight, mucha luz en otras cosas, y los pusieron acá no en un término tan de acción 100%, sino en un elemento algo más complejo. Y ahí sí, yo creo que André desde la psicología lo puede hacer mucho más rico, porque en vez de irse a destruir universos, están destruyendo la psiquis de cada uno y enfrentándose a eso. Eso me gustó mucho de la película. Yo creo que aunque los lectores de cómics vemos la película y decimos, esto no son los Thunderbolts, Claro. esto es otra cosa. ¿Dónde está Citizen B? ¿Dónde está Daniel Brühl haciendo el Barón Zemo? No. Más allá de eso, creo que el logro de esta película, que a mí me gustó mucho, tiene que ver con esto. Vamos a hacer el equivalente de Suicide Squad en Marvel, que son villanos, mercenarios, gente manchada, no muy heroica, que se van a unir. Pero lo llevaron a otro lado y es que conservan la esencia del cómic de Thunderbolts. Así no sean los mismos, conservan la esencia. Y estamos hablando de unos villanos o de una gente que no es muy noble, que va dando cuenta que es mejor ayudar, que es mejor servir, que es mejor ir por el bien a seguir resentidos, amargados y tristes. Y poco a poco ellos se dan cuenta, esto ya no es un spoiler, ¿no? Que en vez de ser los Thunderbolts, son los New Avengers. Unos Avengers más humanos, más falibles y más complejos, que Más que es estoy de acuerdo. la esencia de los cómics de Marvel. La gente cree, y escucho a muchos que no leen cómics, que dicen, es que Marvel es muy blanco y negro, es que Marvel es muy infantil. No, señores. Marvel siempre fue compleja. Marvel siempre fue falible. Todos los personajes de Marvel, todos los héroes, tienen problemas, tienen un lado oscuro y los villanos tienen un lado noble. Siempre ha sido así. Que después DC utilizó esa lógica para alimentar su editorial es otra cosa. Los que eran blanco y negro eran Batman y Superman. Toma Luthor, toma Joker y ya. Esa cuestión de que Joker no es tan malo, eso viene de Marvel, eso no viene de DC. Qué pena la blasfemia y herejía, señores fanáticos tóxicos, pero eso es así. Pues los Thunderbolts son muy Marvel y por eso me gusta. Y es lo que siempre Stan Lee quiso, y es centrarse en el lado humano y no tanto en la cuestión grandilocuente. Y eso fue un riesgo, porque el público actual lo que quiere es derroches de efectos y Minecraft. Peleas, cosas, uy, no, pero ese ejemplo que colocó. Es una película
psicológica, es una película que habla de una familia disfuncional, habla de relaciones, habla de superar los traumas, y sí, hay un villano, pero también ese villano es un villano trágico. Y también tiene unos buenos motivos. Es que cuando se arma un personaje bien, uno se interesa por eso. Por lo menos, no sé, André, qué opine, pero yo tenía mucho la duda de cómo iban a armar eso y a darles como el gancho necesario. Porque si todo el mundo está acostumbrado a lo espectacular, acostumbrado a estas grandes y a esta epicidad Marvel, que también lo volvió famoso, yo dije, ¿cómo van a unir esto para con tantos personajes secundarios? Hasta cuando vi a Flores Pugh. Para mí, ella es el alma y el corazón de la película. Sin ella, para mí, la película no hubiera funcionado tan bien como No, funciona. yo escuché a Florence Pugh decir en una conferencia de prensa que sin ser ególatra, ella pensaba que Thunderbolts no era New Avengers, sino más bien Black Widow 2. Porque si tú lo ves, es la Sí, continuación de esa gran película que está muy olvidada, que fue Black Widow sí, en bastante bueno. solitario, y donde el legado de Scarlett Johansson se lo dan a Florence Pugh, y creo yo que la cosa funcionó muy bien. Y fíjate, uno tiene que conocer qué pasó con Red Guardian para entender esa relación padre-hija que se da en Thunderbolts. Es necesario. Y creo Es que una maravilla. por eso es que nos impacta. Porque a diferencia de esas películas que hizo Zack Snyder del universo DC, donde todo es pelea, pero no hay profundidad psicológica, pues la cosa se siente como Vacía. vacía, eso, vacía y abruma. Pero es que para construir personajes, sabes que Daniel se necesita tiempo, mucho tiempo. Y pues el utilizar las películas de manera progresiva para que uno vaya entendiendo estos personajes y esté con ellos, pues me parece que es la estrategia que Marvel no debería desperdiciar, llevándote un poco a la contraria. El desconectar las series va a hacer que los personajes se sientan un poco simplones y sin esa profundidad. Yo creo que si tú ves la serie de Falcon and Winter Soldier, entenderás qué le está pasando a Bucky y a US Agent y la disfrutarás más a Thunderbolts. Pero si no la viste, de pronto estos personajes no tienen el impacto que de pronto sí tuvo en ti Florence Pugh, porque sí viste Black Widow y me consta porque la vimos juntos. Sí, sí, sí. O este personaje del Guardián Rojo, a mí, de David Harbour, me parece que es tan... A veces siento que es exagerado, pero nunca le sobra nada. Todo esa, es el cariño de papá, la exageración, el drama, y No, especialmente acá el drama, me no pareció muy bueno. podemos negar que los actores lo logran. Sí, Es por la cosa actoral. Pero fíjate, tú no te das cuenta, pero el haber construido a Red Guardian y su relación con la nueva Black Widow hace que en Thunderbolts esos personajes tengan un gran impacto. Pero si tú no viste la serie de Falcon and Winter Soldier, el impacto de Bucky y de US Agent de pronto en ti no está tanto, pero en mí sí. Porque claro, estamos hablando claro. de un personaje que en esa serie quiso ser el Capitán América, pero era demasiado republicano para hacerlo. Y, Uy, carajo. y su esposa lo abandonó con su hijo y quedó mal y está resentido y es un cretino. Y en los cómics US Agent es el Capitán América versión estúpido, versión, voy a decirlo, trompera. Sí, completamente tonto, sí. Es un personaje que en las películas de Capitán América pues quedó abandonado, fue torturado, ahora está metido en política tratando de hacer el bien, pero eso solo se entiende si has visto lo anterior. Si no ves esto, no entiendes a ese personaje. Es simplemente un man que tiene un brazo mecánico. Sí, 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 yo creo que le doy irónicamente más flores a Thunderbolts porque sí, yo no tenía ese contexto y aún así disfruté los personajes porque me parecieron buenos. O sea, y sin tener el contexto, creo que realmente ahorita ya están armando algo que sí me emociona narrativamente y sin necesidad de tantas explosiones o cosas dinámicas, creo que la película logra lo que está haciendo y es abrir una puerta en este mundo que ya estaba sofocado de héroes y antihéroes y volver a darle un impulso muy bueno con algo que a mí me gustó mucho y son una de las escenas postcréditos que me emocionó. ¿Será que no sé si decirlo o no? Pero bueno, eso es una película que viene ahorita y creo que le va a dar
¿Cómo? Dilo, porque eso ya es Vox Sí, Populi. eso. Hay una de las escenas postcréditos de la película y es que los Cuatro Fantásticos llegan también a ese universo. Y eso a mí hace mucho tiempo no me emocionaba una película como Los Cuatro Fantásticos. Creo que la estética moderna, clásica que tiene eso me fascina, me parece de la locura. Y si van a unir esto, yo creo que estoy muy interesado en saber cómo lo van a hacer. Y te voy a contar algo, y es lo que yo le tengo mucha fe, y es Thunderbolts instaura mi fe. Entonces te contextualizo rápidamente la vaina. Stan Lee llevaba mucho tiempo trabajando en Marvel y estaba aburrido de los cómics y aburrido de los superhéroes. Y le dijo a su esposa, voy a renunciar. Y la esposa le dijo, renuncia. Pero antes de renunciar, te propongo algo. Haz el cómic que siempre quisiste hacer y del cual te quejas que no te dejan hacer. Y te despiden. Pero lo hiciste, te desquitaste. Sé un kamikaze. Entonces Stan Lee dijo, voy a hacer el cómic que siempre quise hacer, el que siempre me rechazaron mis editores, y es un cómic donde los superhéroes no tienen identidad secreta, sino se llaman Juan Pérez, Reed Richards, Sue Richards, Ben Grimm. Un cómic donde los superhéroes no son uno, sino son un grupo. Y 3, un cómic que sirva de alegoría para la familia. Todo eso lo hizo Stan Lee y se volvió The Fantastic Four. Y lo iban a despedir y él iba a renunciar. O sea, la cosa era o se va o se va. Pero el cómic le fue tan bien que el editor dijo, me equivoqué, lo que haces está muy bien, síguelo haciendo. Y ahí fue cuando Stan Lee dijo, me quedo, y empezó a utilizar los superhéroes como alegoría de cosas que a los seres humanos nos pasan. Y ahí... No son invencibles, sino son ahí es con cuando debilidades. a nivel de guión la era Marvel, que es la era de unos superhéroes más complejos, más humanos. Entonces, Stan Lee en vida siempre dijo que su cómic favorito era Fantastic Four, porque fue el cómic que siempre quiso hacer, que pudo hacer, y el cómic que lo liberó creativamente, porque los editores, al ver que llegaba el dinero, le dieron vía libre para hacer lo que él quería. Claro. Entonces hay que entender que los Cuatro Fantásticos, más allá de ser superhéroes, son una familia. Son una familia conformada por un papá que pone muchas órdenes, impone muchas órdenes, es muy mandón, una mamá que es invisible, todo el mundo la ignora, y unos hijos que son un man que se enciende por todo, en llamas, y otro que rompe todo y que se la pasan peleando entre sí. La mejor versión de los Cuatro Fantásticos se llama Los Increíbles. sí. Los Increíbles es una adaptación libre de los Cuatro Fantásticos y es centrada en la familia. De hecho, sí, hay un Silver Surfer y toda la vaina, pero sí, es sí, sí. Pixar. Entonces, ¿qué pasó? Cuando Fox adquirió los derechos de Fantastic Four, la embarró. Se puso a hacer una película de efectos y una especie de Justice League ahí que no es. Sí, no tener la esencia y mucho menos después de todo lo que dice André. Y Una después hizo un maravilla. reboot peor que no funcionó por nada. Bueno, No. eso es mejor no hablar. Entonces Disney ya compró Fox y la compró para quedarse con todas esas licencias que tenía Fox, y eso incluye también a Avatar, incluye también a Alien y a Depredador, parques y películas. Y quedó X-Men también. y dijo, oiga, por respeto a Stan Lee hay que hacer la vaina como él quiere. Eso es lo que me llena de esperanza. Qué Si esta maravilla. vaina se vuelve una vaina familiar en términos de dinámicas familiares y se convierte en una vaina más psicológica y relacional, Sí. que una vaina de Galactus y Silver Surfers, la cosa puede funcionar. Yo creo que va para allá. O sea, yo no estoy muy acostumbrado a darle ánimo a Marvel, pero yo creo que va para allá. ¿Y sabes por qué creo que sí? Porque está Pedro Pascal, que fue el que le puso sentimiento, emoción y complejidad de Last of Us, y creo que también a Mandalorian. Está... Vanessa Kirby es bastante buena. Está Vanessa Kirby, que es una actriz de carácter. Muy buena. Está uno de los protagonistas de la serie de Bear. O sea, los actores fueron elegidos como actores que saben darle profundidad psicológica a sus personajes. Sí. Y una capa emotiva y emocional durísima. Pues, el que se me olvida el nombre, que es el de las llamas, que estuvo en un lugar en silencio, el inicio.
a mí se me hace que lo hace muy bien. Es el mismo metalero de Stranger Things, que es un actor muy versátil y que muy bueno. Entonces, creo que la cosa se va para allá. Ahora, los Cuatro Fantásticos presentaron por primera vez a Silver Surfer, que ahora es en versión femenina. Pero Silver Surfer también fue un personaje muy querido por Stan Lee, porque él, en una época, en los 60, empezó a escuchar mucha música de los Beach Boys, ir a las playas, ver a los surfistas y hacer meditaciones. Algunos dicen que ahí metió ácido y cosas por el estilo, o marihuana. No me sorprendería. Sí, pues ver un surfista plateado. Silver Surfer, los cómics son maravillosos porque son un tipo que surfea al espacio y preguntándose quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el universo. Es un cómic que tiene poca acción y mucha reflexión existencial. Entonces, si también llevan al Silver Surfer, sea mujer, sea hombre, sea lo que sea, allá, wow, las películas de Marvel van a respirar muchísimo. Pero si se quedan otra vez en el boom, crash, bang, Minecraft. No, yo veo esto con esperanza, y con Thunderbolts veo que se van a meter más en la realización de personajes y en su profundidad. Y quiero también aprovechar aquí para decirles que una serie que recomiendo muchísimo es Daredevil, que empezó en Netflix y que ahora continúa en Disney. Es una serie muy adulta, muy oscura, y por ser serie permitió que ese personaje psicológicamente se desarrollara muy bien, y no solo él, sino su contraparte, que es Kingpin. Y creo que es de lo mejorcito que hay en Disney Plus en este momento. Me parece. Bueno, eso está muy bueno también para recomendar, además para entender más cómo se desarrolla un personaje y cómo es capaz de ser bueno. Sí, es bueno, y eso es importantísimo. Ahora, algo tienen los cómics, y por eso yo quiero invitar también a todos los que les gustan estas películas que lean los cómics, y es que los cómics tienen 75, 80 años de historia y de desarrollo de personajes desde diferentes autores y perspectivas. Entonces, no sé, leerse los Thunderbolts o leerse Daredevil o leerse los Cuatro Fantásticos es una experiencia que no va a reemplazar jamás una película que comprime 80 años de historia en hora y media, 2 horas. Sí, eso es cierto. Yo creo que vale la pena meterse en eso. La primera cosa que conocí por cómics fue Hellboy, y me parece una maravilla. Y gracias a Guillermo del Toro, alma bendita, Hellboy pudo traducirse de una manera maravillosa a la pantalla. Y de hecho, la última película de Hellboy es una perspectiva diferente a la del Estoy Toro. Independiente. Sí. Y le rinde homenaje al cine clase B que Mike Mignola, el creador de Hellboy, ha hecho repetidas veces en sus cómics. Y fue ignorada, tristemente, pero creo que Hellboy ha gozado de buenas películas. Y de hecho hubo una antes con David Harbour, Red Guardian, haciendo de Hellboy. Sí. Muy bien, yo no sé qué pasó ahí, la gente no le paró bolas a esa vaina. Es que él es bueno, de verdad. Y ahorita también con cosas como que se vienen, como Stranger Things, también va a ser bueno. Finalmente, porque ya nos llegó el tiempo, como siempre. Finalmente, uno puede recomendar Thunderbolts. Yo la recomendaría, a mí me gustó, puedo escribir sobre ella con gusto. ¿André también la recomendaría? Yo recomendé Thunderbolts y la sigo recomendando. Yo amo a Martin Scorsese, me parece el mejor director norteamericano vivo que hay en este momento. Su filmografía es extensa y exquisita. No es como Kubrick, que su filmografía es corta. Entonces, en cambio, la de Scorsese sigue y cada día nos sorprende. Y él dijo alguna vez que las películas de Marvel son como salchichas que se producen en serie, que para él eso no es cine. Pero yo quiero contextualizar esto que lo dijo Scorsese y también lo dice Tarantino, que es un detractor de las películas de superhéroes. Y él dice Scorsese, si yo tuviera 13 años y me hubiera encontrado con las películas, de pronto me hubieran fascinado, pero yo estoy en un lugar donde estas películas no me llaman. Estoy en un momento de mi vida diferente. Tarantino dice lo mismo. Él leía muchos cómics, ya no los lee tanto, y pues si él se hubiera encontrado con estas películas, de pronto se hubiera fascinado como él se fascinó en juventud por las películas de artes marciales. Entonces no es que ellos las odien, ellos sienten que no es lo único, primero, y dos, que no están en la edad o en la etapa de su vida. En su momento, sí.
pero de pronto como yo sigo niño de corazón y sigo coleccionando muñecos, miren, entonces esta vaina me sigue gustando. Y tal vez por eso es que soy psicólogo y profesor, porque está el héroe metido en mí, en mi inconsciente. Yo quiero ayudar a la gente, quiero que sea gente de bien. Yo no quiero ser Citizen B disfrazado del Barón Zemo, sino quiero ser de pronto Florence Pugh y que le diga a todos estos chinos, oiga hermanos, hagan algo con sus vidas y sigan adelante, que la cosa tiene esperanza. Eso es lo que quería decir. No, maravilloso. Yo creo que el cine también proporciona eso. Hemos tenido la oportunidad con André de hablar de películas maravillosas, de hablar de muchos cuestionamientos sobre odio sin sentido de otras películas que también han tenido, pero eso no rompe el cine y no rompe su maravilla, sea Marvel, sea independiente o sea de cualquier otro lugar del mundo que se pueda ver, mientras y siempre se disfrute. Ya finalmente para cerrar, André, gracias por estar acá. Thunderbolts creo que le va a dar un aire y creo que estamos muy de acuerdo que Marvel va como a rejuvenecer un poquito, a atrapar otra vez las audiencias que tiene, que son masivas, y yo creería y me arriesgo a que va a cautivar nuevas audiencias ya con lo que viene. Pues estoy viendo y creo que la cosa está funcionando. No estamos hablando de un fracaso de taquilla, estamos hablando de una película que sorprendió. Curiosamente, si hacemos un análisis de la taquilla, están pasando dos cosas muy interesantes, que son que Thunderbolts haya vuelto a cautivar a los fanáticos de los superhéroes, pero está también el fenómeno de Sinners, una película que nadie le apostaba y que terminó siendo un éxito de taquilla sorpresivo, y eso es maravilloso porque, al igual que le pasó a Stan Lee con Marvel, permite que se hagan películas diferentes, porque si funcionan, ¿la siguen tanta plata? Si Sinners hubiera sido un fracaso, olvídese que se siguen haciendo películas tan maravillosas como esa. Y hago la conexión. ¿Quién dirigió Sinners? Ryan Coogler, el director de Black Panther. Así es, así es. Así que parece que hay Marvel para rato y ojalá haya buen cine para rato. También para poder hablar de eso, poder criticarlo, obviamente sustentando todo lo que decimos e invitando a la gente también que se maraville con lo que nosotros también nos hacemos. Okay. Gracias, André, por el tiempo. Gracias, nos pasamos un poquito, no importa. Ojalá se animen a ver Thunderbolts, de verdad vale la pena. Aquí se le dice una persona que la critica profundamente a Marvel, pero de verdad vale la pena verla. Gracias, André, gracias otra vez aquí en Hablando de Cine y pues espero que nos veamos nuevamente, por favor. Claro que sí. Si me invitas, allí estaré. Gracias a todos, por favor vean esto, pongan preguntas, alguna duda también se las responderemos. Y gracias a Daniel por la producción, aquí para Un Minuto Radio en Hablando de Cine. Y como decía Stan Lee, Excelsior. La radio en la